Paz y bien. Sí, mis. Buenos días. Buenos días, Un placer amigos. volvernos Paz y bien. Paz y bien, a encontrarnos después de esta semana que nos ha servido también para un poco repasar lo que hemos hecho y retomar esta continuidad del curso con la misma ilusión con la que empezamos. De eso se trata el aprendizaje, ¿no? No perder nunca esa motivación, esa alegría, ese compromiso con nuestra mejora continua. Muy bien. El último día la oración la hizo el equipo número 3, me parece, el viernes. No sé, el equipo número 3 la hizo. No sé si hoy día, acá hay 4 equipos, lo puedo hacer el equipo número 4. ¿Hay alguien del equipo número 4 aquí que nos ayuden a hacer oración, por favor? Cuéntenos, los escuchamos. ¿No está? ¿No hay nadie del equipo 4? Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, no sé si usted me puede escuchar. Ah, sí, profesor Juan Ruiz. Sí. Gracias. Lo escuchamos, sí. Profesor. Bueno, vamos a dar inicio a una oración pequeña para empezar nuestras clases. Amado Señor, te damos las gracias por este nuevo día, por este inicio de sesiones. Queremos pedirte tu luz, la luz del Espíritu Santo, que ilumine nuestras mentes para la búsqueda permanente de la verdad. También llene nuestro corazón de un fuego de amar siempre tus designios, aquello que viene del Padre Eterno para nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, apodérate de nuestro ser, guíanos hacia la verdad. Todo esto lo pedimos en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Ruiz. Mañana, por favor, el equipo número 1 hace la oración, no nos olvidemos, ¿ya? Para poder participar, profesores, creo que hoy más que nunca la fe nos va a fortalecer. Estamos como país viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Ustedes saben que estamos en un momento de la pandemia complicado. Yo, la verdad, estoy preocupada también por una profesora que trabaja conmigo muchos años, a quien quiero muchísimo, y a quien maneja mucho este tema de las competencias, es la que más me ha seguido en este camino. La verdad, preocupada porque desde ayer está con COVID fuerte y esta oración también va por ella. Y por todas las maestras, por todos los peruanos que en este momento están pasando una situación tan difícil. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Yo voy a empezar como se empiezan siempre las sesiones, ¿no? Haciendo un poquito, voy a decirles algunas cositas antes de iniciar. A ver, ustedes recuerdan que dijimos que teníamos que entrar al foro. Yo estuve leyendo, no sé si ahí ven, estoy compartiendo ya la semana 3. Esta es la semana 3. Acá están los materiales del día de hoy. Como siempre van a aparecer los materiales antes de la clase. Lo que quiero decirles es que en la semana 1, ustedes saben que teníamos un foro. No todos han entrado al foro. Ustedes saben que a mí me llega a mi teléfono una notificación cada vez que alguien escribe en el foro. Entonces yo de mi teléfono lo voy viendo, quién escribió, qué escribió, y me llega la notificación de quién escribió y qué escribió. Entonces he estado leyendo, me ha parecido muy interesante algo que ustedes han puesto, profesores, y que creo que hay que rescatar. Ustedes dicen, casi todos lo que he leído, ojo, que faltan algunos, todavía está abierto, profesores. Miren, yo creo que la experiencia, vivir lo que viven nuestros estudiantes es recontra importante. Esto le pedimos a los chicos, que bajen sus tareas asincrónicamente de la plataforma, que las hagan, que las suban. Entonces, si como maestros no podemos cumplir como pedimos que otros los hagan, son 44, no hay 44 todavía respuestas ni 44 comentarios. Yo ya he estado revisando, porque no les digo, me llega a mi celular, o sea, yo lo he estado leyendo al momento que llegaba. Pero yo les decía que por qué creíamos que no se aplicaba el enfoque por competencias. Y ustedes saben que todos dicen que el problema es el cambio de paradigma, el problema es la resistencia al cambio. O sea, casi todos léanlo, por favor, porque el foro está abierto. Ustedes pueden leer todo lo que sus compañeros dicen y comentarlo. Que el problema está en nosotros, en los maestros. Eso decimos nosotros los maestros. Dice resistencia al cambio, el profesor está en su zona de confort y no quiere abrazar lo nuevo,
o simplemente escucha, pero todavía no quiere dejar algunas cosas que ya tiene instauradas ahí porque las viene haciendo mucho tiempo, que es normal. Pero creo que tomar conciencia de eso es recontra importante, profesores. Cuando yo digo, además, la pregunta era que tenía que ver con su experiencia. Y casi todos dicen que el problema es que el maestro se resiste al cambio, que hay poco disposición a aprender cosas nuevas, que hay que cambiar el paradigma. Entonces, eso quiere decir que somos conscientes de que somos nosotros lo que debe cambiar. Siempre voy a decir lo siguiente, un cambio en educación se da siempre primero en la mente del maestro. Si nosotros no cambiamos nuestra mirada pedagógica, nada va a cambiar. Pueden salir 20 currículos, no sé cuántas normas, nada va a cambiar. Porque en el aula vamos a seguir haciendo lo mismo, aunque en el papelito le pongamos otro nombre. Entonces, profesores, de eso se trata. Yo antes de trabajar un tema de planificación, me interesa mucho sensibilizar al maestro. Porque cómo lo llevo de la mano, porque es lo que estoy haciendo, ¿no? Hasta llegar a una sesión de aprendizaje, si el maestro no cree en lo que estamos haciendo. Si él sigue pensando en su contenido, entonces todo lo que hacemos pierde sentido. Por eso yo les recomiendo sensibilizar a sus equipos de trabajo, compartir, hacer el efecto multiplicador, no darles el formato. Ya le doy el formato, ¿qué va a hacer el profesor? Como no tiene idea de qué hablamos, va a empezar a copiar de acá, de allá, lo del año pasado, lo del currículum, ya está. Ya lo hizo posiblemente, pero eso no va a cambiar nada en el aula. Entonces yo sí creo que el tema de sensibilización, profesores, es muy importante. Yo los invito a trabajar eso. Todo lo he dejado abierto. Hasta esta semana va a estar todo abierto. Para la última tarea yo les voy a dar unos días más, porque también tengo una fecha para entregar un reporte de una valoración del desempeño de ustedes en el curso, hablando en términos de competencias, de evaluación formativa. Entonces yo les pido, por favor, oportunamente, traten de que no se les junte. Sí he visto que han subido los productos de las clases, he visto que han avanzado en eso, he visto que han subido las evidencias también en algunos casos, pero todavía hay profesores que faltan. También les quiero contar que me han pasado una listita, y se los comunico. Hablen con Franco, ¿no? Que es el que nos ayuda aquí en el tema tecnológico, y es que ve la asistencia. Me dice que hay como 2 o 3 profesores de este curso que ya solamente van a participar, pero ya no van a ser certificados porque han faltado. ¿Qué hacemos si no estamos? ¿No? Son 10 clases de 2 horitas, profesores. Entonces, si faltamos a más de una, faltamos 2, 3, ya no tiene sentido. ¿Cómo certificamos algo donde no hay evidencias de que se haya trabajado? Entonces, no se olviden, por favor, coordínenlo allí. Ayer recibí un correo donde me dicen que hay profesores que solamente, creo que son 2 o 3, que solamente van a participar, siguen participando por supuesto, pero ya no vamos a poder certificar por las inasistencias. Muy bien. Diciendo esto, vamos a continuar, profesores, con el trabajo. Recuerden que estuvimos viendo nosotros el tema de todo lo que significaba el currículo por competencias y habíamos llegado al anual. Yo les proponía, porque recuerden que no hay recetas en educación, un anual donde tengan todo. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que vamos a llegar a la unidad. Si tienen un anual donde solamente han marcado las competencias, no me va a servir la unidad. Voy a ver, voy a trabajar estas competencias. ¿Dónde está el desempeño en el currículo? ¿Dónde están mis contenidos en el otro lado? ¿Dónde está? No podemos trabajar así. En cambio, si yo tengo un anual bien hecho, solamente necesito mi anual, nada más. Porque de mi anual prácticamente está ya diseñado, bosquejado mi unidad. De ahí lo voy a jalar. Ya sé qué competencias, qué capacidades, qué desempeños precisados, todo sé. Qué evidencias van a hacer mis chicos, todo sé. ¿Por qué? Porque está en el anual. Esa es una, de verdad, profesores, que yo les cuento mi experiencia y me ha dado muy buenos resultados. Los colegios que lo trabajan, que son varios, les da buen resultado porque es mucho más sencillo y no tenemos tanto documento que a veces nosotros mismos nos perdemos en el tema. Muy bien. Y 2, nos permite ver la articulación. Entonces, ya en el anual tenemos todo, profesores. Miren qué interesante. Ya que si no tengo el anual hecho, por si yo les decía, no podemos avanzar. Hay un orden aquí. Yo no puedo hacer una sesión que no responda a una unidad o un proyecto que no responda a un anual, que no sé de dónde está esa sesión, dónde está. Todas las sesiones están enganchadas, están realmente posesionadas a un determinado lugar en el aprendizaje del estudiante. Tiene una lógica. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces el anual nos olvidamos, ya ni lo miramos todo el año. Y eso no puede pasar. El anual sigue siendo ese marco donde nosotros lo vamos a mover. Muy bien. Pensando en eso, vamos a hablar ahora
de las unidades de aprendizaje. Pero, profesores, antes de hablar de la unidad de aprendizaje, vamos a hablar de algo muy importante. Porque una unidad tiene que empezar definitivamente del contexto. Vamos a hablar de algo que conocemos mucho, que llamamos situación significativa. Porque si no, no puedo hacer una unidad. Perfecto, en el anual ya sé qué competencia, qué capacidades, qué desempeños precisados, ya sé varias cosas. Pero no tengo la situación significativa en el anual. ¿Esa unidad de dónde va a partir? ¿Qué parte de la realidad yo voy a coger como maestro para poder, dentro de ese contexto, esa realidad, empezar a desarrollar las competencias que he planificado en la unidad? Y este tema, profesores, es muy importante. A veces no lo tomamos en cuenta. Y bueno, a veces repetimos las mismas situaciones significativas, pero creo que hoy debemos cambiar también esa mirada en el enfoque por competencias. Toda planificación de segundo orden, en el sentido, ya tenemos el anual, a partir del segundo orden, que puede ser unidad o proyecto, empieza de un contexto. El proyecto empieza de una problemática, que se redacta igual que una situación significativa. Ahora vamos a aprender a redactar una situación significativa, porque no es cuestión de ponerla aquí. ¿Cómo la redactamos? ¿Qué es una situación significativa? ¿Cómo hacemos que realmente la situación significativa sea potente y me permita de ahí jalar todo lo que es el desarrollo de competencia y desempeños precisados? Entonces, no se olviden, antes de pasar a la unidad, hay un elemento nuevo aquí, que se sume en la unidad, que es la situación significativa. Eso que ustedes ya tienen en bosquejo, porque ya lo tienen en el anual, vamos a trabajar con la primera unidad de su anual. Ustedes en su primera unidad de su anual ya tienen ahí. Yo sé que de repente no lo han terminado, pero la primera unidad sí la tenemos. Ahí tienen qué competencias, qué capacidades, qué desempeños precisados, qué evidencias van a trabajar. Perfecto. Pero, ¿cómo trabajo? ¿En el aire? No, tengo que aterrizar todo eso. ¿Aterrizarlo con qué? Con una situación significativa, con una situación de contexto. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué es una situación significativa? ¿Para qué vamos a hablar de eso, profesores? Para plantearlas de la manera correcta, ¿no? Y romper también ahí algunos paradigmas sobre las situaciones significativas. Miren, yo he puesto esta imagen, y en esta imagen hay, no sé, los niños en la escuela, pero hay una realidad, profesores. Hay un libro debajo, cada niño tiene un entorno, tiene una realidad, tiene una forma de vida, cada región, vivimos en un país tan diverso, que realmente hay varias situaciones ahí que podemos trabajar. Entonces, yo no puedo empezar una unidad de aprendizaje sin una situación significativa. Yo no puedo empezar un proyecto sin una situación significativa. Piensen ustedes ahora dónde se encuentran. Piensen en su región, en su ciudad, en sus estudiantes, porque las situaciones significativas son muy particulares al contexto del estudiante. O sea, no hay una receta. Yo no puedo tomar para todos igual. Hay que pensar y repensar quiénes son nuestros estudiantes para a partir de ahí proponer una situación significativa. Muy bien. Entonces acá está nuestro país tan querido, con una gran diversidad, no solamente geográfica, ¿no es cierto? Es una gran diversidad cultural, donde cada región tiene diferentes situaciones. Entonces, pensemos, ¿cuál es la mejor situación para trabajar esta unidad? Que tenga que ver con la realidad de mis estudiantes. Entonces, la situación significativa es una condición generada intencionalmente por el docente. Profesores, ustedes generan esa situación. Acá hay la intención pedagógica. Y esa intención pedagógica está relacionada con lo que ya tienen en su anual. En el anual ustedes ya tienen qué competencias, qué capacidades, qué desempeños precisados. Eso ya hemos trabajado. Perfecto. Pensando en eso, yo ahora tengo que generar una situación significativa. Ustedes tienen que generar. Y esta situación tiene una característica muy importante. Tiene que ser retadora, desafiante, para que en los estudiantes se genere el aprendizaje. Tiene que ser motivante. Yo le planteo una situación, pero esa situación tiene un reto. Ya un poquito estamos pensando en cómo se redacta. ¿Se dan cuenta? Le planteo una situación que va a tener un reto. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a decir? Es la realidad del estudiante que se constituye un desafío. El enfoque por competencias es el hacer. El enfoque por competencias tiene que ver con la realidad cotidiana, con el día a día del estudiante, profesores. Por eso no hay recetas. Yo les voy a contar acá cómo se debe plantear y redactar. Pero, ¿de qué va a tratar? ¿De qué situación va a servirme para trabajar esta unidad? Eso lo van a decidir ustedes.
Yo siempre voy a decir que el maestro tiene un gran poder de decisión en sus sesiones de aprendizaje, cuando planifica sus unidades, inclusive en sus anuales. Entonces, esta realidad va a constituirse un reto, un desafío, es un problema por resolver y que el estudiante tiene que abordar para desarrollar precisamente las competencias y las capacidades. ¿Se dan cuenta qué interesante? Yo tengo que pensar, ¿qué voy a trabajar primero? Propósito de aprendizaje. ¿Dónde saco eso? Ya lo tienen en el anual. Ya está ahí. ¿Cuáles son los propósitos de esta unidad? Muy bien. ¿Qué situación yo voy a plantear al estudiante que tenga que ver con su contexto y con su realidad para que él pueda desarrollar esas competencias y esas capacidades que voy a trabajar? Entonces, siempre va a partir de un contexto determinado y eso le va a dar sentido al aprendizaje, profesores. Recuerden, los chicos de hoy son chicos que necesitan muchas respuestas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esas respuestas tienen que ver con lo que viven. Hay que darle sentido a lo que aprenden, hay que explicarle la funcionalidad de los aprendizajes. Vas a aprender esto y te va a servir para solucionar estos problemas en la vida real, ¿no? Yo les decía el otro día, no preparamos a los chicos para la vida, preparamos dentro de la vida misma, están viviendo hoy. Entonces hay que traer la realidad a la escuela, profesores, para que la realidad sea difícil como la de hoy. Muy bien. Entonces, este contexto me va a dar sentido al aprendizaje. Yo no puedo empezar, profesores, una unidad sin tener esto claro. Entonces, acá está el profesor, que como todos ustedes ya lo tienen en el anual porque ya lo trabajamos, saben de dónde salió, saben qué competencias van a trabajar, qué capacidades, qué desempeños, pueden mirar su estándar de aprendizaje, ¿no es cierto? De acuerdo al ciclo, etcétera, etcétera. Pensando en eso, en su primera unidad, él mira la realidad, profesores. Mira la realidad para pensar en una situación significativa. Y la realidad es variada en el Perú. Un profesor de Puno, creo que en la tarde tengo una profesora de Puno, ¿no es cierto? ¿Qué vivirá? Ahí hay una foto de las heladas, ¿no es cierto? Un niño de la sierra, ¿cómo juega? ¿No? Su vida cotidiana llevada a la escuela. Lima, con el caos terrible como muchas ciudades. Hoy podríamos poner la foto de los hospitales y de la falta de oxígeno y tantas cosas. Todo se puede convertir en una situación significativa. ¿Quién la convierte? El maestro. Entonces el estudiante sabe que estoy partiendo de una realidad, que eso que va a aprender le sirve en la vida real. Y eso, profesores, hace que el aprendizaje sea potente. Entonces, la situación significativa es una situación de la realidad que se relaciona con el enfoque del área para generar aprendizaje, que se relaciona con las competencias que voy a trabajar, que se relaciona con todo aquello que yo me he propuesto lograr en mi unidad de aprendizaje. Por eso esta parte es muy importante. Cada vez que ustedes empiecen después del anual, cada vez que ustedes generen unidades o proyectos o experiencias de aprendizaje, siempre van a empezar con una situación. En el proyecto le llamamos problema. En la unidad le llamamos situación significativa. Y en la experiencia de aprendizaje le llamamos situación o reto. Es exactamente lo mismo. Es una situación de la realidad. La única diferencia de repente es que en el proyecto sí hay una situación que resolver. De repente acá, en una situación significativa de la unidad, es una situación más para reflexionar. Pero qué interesante, profesores, que el aprendizaje no aparece, todo lo que los niños aprenden no puede aparecer de forma descontinuada, inconexa, sin sentido. Todo está amarrado con la realidad del estudiante. Muy bien. Entonces, ahí está el Perú con la gran diversidad, los 33, 34 millones de personas, profesores, y con tantas situaciones de aprendizaje. Ustedes imagínense todo lo que podemos generar. Para generar las situaciones significativas, los profesores debemos revisar las competencias de nuestras áreas. Ya lo hemos hecho. Yo he intentado hacerlo con ustedes eso la semana pasada, la semana antepasada, un poco sensibilizarlos en ese tema. Pero además de conocer el currículo, qué competencias, qué capacidades, qué desempeños precisados, tenemos que conocer a nuestros estudiantes, sus potencialidades, sus intereses, así como el contexto donde estamos. En el contexto local, ¿dónde estamos? Estamos en Chiclayo, estamos en Huánuco, estamos en Cusco, estamos en Cajamarca, ¿dónde estamos? Estamos en Lima. Ese contexto local es muy importante para generar aprendizajes. El contexto regional, por supuesto, el contexto nacional como país y el internacional. Y acá rompemos el primer paradigma. Esa idea que tuvimos de que la situación significativa solamente tenía que ver con la problemática directamente relacionada a la institución educativa, no es tanto así. Eso ya no es así. Estamos en un mundo globalizado. Hoy todos nos comunicamos y creo que este curso es una prueba de esto. Estamos de acá, de varias partes del Perú. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que
Sí, es cierto, la situación problemática del colegio que está en nuestro PCI es muy importante y la voy a abordar siempre que se pueda, pero no es lo único que puedo abordar. El Estado dio hace unos años un ejemplo que decía, en la institución educativa, no sé, 2058 o el nombre que tenga, los alumnos de tercer grado, y así empezábamos todos. Y no es así, eso es todo lo que tengo. El colegio es una isla que no está en una localidad, no está en una región, no está en un país, no pertenece a la casa común que es todo el planeta, no internacional. Entonces, eso, por ejemplo, hay que romper. Ya no se empieza solamente así. A veces podremos empezar así, pero no siempre, profesores. Yo, por ejemplo, por eso soy, la verdad que a mí no me gusta dar muchos ejemplos, les cuento, o les doy después que ustedes lo trabajen. Porque me ha pasado que cuando yo doy un ejemplo, por ejemplo, de una sesión, todas las sesiones que me presentan son parecidísimas. Yo prefiero hacerlo al revés a veces. Ustedes hacen la sesión y al final yo les doy un ejemplo. Entonces, todas las sesiones son válidas, profesores. Entonces, esa situación significativa, así como les cuento, apareció en el escenario educativo hace unos años, todo el mundo hacía lo mismo. Entonces, eso, por ejemplo, hay que romper. No necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo necesito examinar, profesores, qué voy a trabajar, mis propósitos de aprendizaje, mis competencias, mis desempeños, mis criterios, para poder movilizarlas para resolver ese problema. Necesito hacer un análisis de lo que se va a trabajar. Muy bien, entonces, pensando en eso, cada uno tiene sus estudiantes, niños, niñas, jóvenes, ¿no? Adolescentes, no lo sé. Tenemos realidades distintas también, de colegios de gestión conjunta, de colegios privados, de colegios públicos, pero ese niño tiene un contexto diferente, ¿no? Único, y tiene sus propias necesidades, y tiene sus propios intereses, y tiene sus propias expectativas. Eso es lo que yo debo identificar para yo proponer una situación significativa. Siempre viendo el entorno, profesores. Y eso es lo único que me va a dar verdaderos aprendizajes. Si yo no tomo ese entorno del estudiante, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el estudiante va a sentir que eso que le enseñamos tiene que ver con él. No lo va a conectar con el aprendizaje ni con el maestro. Pero cuando le hablamos de su realidad, ellos participan, ellos están motivados, ellos nos cuentan, porque saben de qué le hablamos. Entonces saben que lo que van a aprender les va a servir mucho en la vida real. Entonces, y eso es importante. Entonces, la situación significativa tiene diversidad de miradas, profesor. Nos permite desarrollar aprendizajes en situaciones auténticas. Y cuando digo auténticas, ¿qué quiere decir? Verdaderas. Situaciones de la vida cotidiana. Entonces, para hacer una situación significativa me puede servir los problemas que tenemos. Miren ustedes qué problemas tenemos hoy, más que nunca, ¿no? Las oportunidades. A veces pensamos que la situación significativa solamente es un problema. También puede ser una oportunidad. ¿Qué oportunidades tienen hoy nuestros estudiantes en la región donde estoy? También puedo tomar ese tema. No pensemos solamente es un problema, puede ser una oportunidad. Los acontecimientos que de repente suceden en lo regional, en lo local. ¿Qué más puede ser? Puede ser de repente las necesidades que tenemos como, no solamente los niños en sus familias o en el colegio, sino como localidad, como región. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué expectativas tenemos? De repente por allí hay alguien en alguna localidad que tiene una expectativa de construir una gran carretera y no se hace. Eso puede ser una situación significativa. Entonces, miren la variedad de situaciones reales que nos sirven para yo llevarla al aula en una unidad de aprendizaje. Puede ser el contexto real, lo que el niño vive hoy día. El contexto natural, podemos hablar de la ecología, ¿no es cierto? El contexto científico puede ser un tema científico. Miren la gran variedad que hay. El contexto histórico. Entonces, no nos enfoquemos en una situación determinada como hemos aprendido a hacerla. El enfoque por competencias me permite romper esas barreras y trabajar con problemas reales. Muy bien. Miren toda la variedad de situaciones que tenemos. ¿Cómo se estructura una situación significativa? Y acá hay un gran problema, porque es el punto de inicio de la unidad de aprendizaje. Si yo redacto mal mi situación significativa, todo lo que yo me he propuesto en los propósitos de aprendizaje que ustedes ya lo plantearon en el anual, va a tener de repente dificultades, porque no tiene lógica, no hay coherencia. Y la coherencia es una palabra vital, cuando en el enfoque por competencias y en la pedagogía, en nuestra práctica pedagógica en general. Muy bien.
Entonces, profesores, acá tengo al estudiante. Miren la gran apertura que tiene hoy la situación significativa. Puedo hablar de situaciones socioemocionales. De repente yo voy a abordar un tema socioemocional. ¿Cómo se siente el estudiante hoy, por ejemplo? Espirituales. No solamente en educación religiosa, en tutoría, cómo se siente el estudiante, ¿no? Ese trasfondo espiritual que tanto tenemos que formar, ¿no? Con el tema de los valores. Cognitivas, de repente le planteo un tema, no siempre amarrado a los desempeños. Necesidades. Entonces, profesores, yo necesito tener claro quién es mi estudiante, qué es lo que necesita, porque a partir de ahí yo voy a generar una situación significativa. Muy bien. Como miren, yo he puesto acá varias imágenes, todas pueden ser situaciones significativas. He puesto ahí un niño con el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Ahorita es un problema. He puesto ahí otro problema que es el tema de las heladas. Otro, ¿no? Que donde mueren los animales y todos los años lo vemos y se repite, no hay forma. Todavía no tenemos esa capacidad de gestión para tomar medidas con tiempo. Tenemos el tema de la contaminación, profesores, ¿no? Tenemos el tema de los conflictos familiares. Miren ese niño ahí tapándose los oídos con tanto problema en casa. Y miren el otro, es una oportunidad. Miren cómo de repente la cuarentena nos llevó a que todo se vuelva verde, a que... ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto me puede servir a mí para llevarlo al aula, dependiendo de dónde esté, dependiendo qué competencias me he propuesto, porque ustedes ya se propusieron eso en el anual, desarrollar con qué desempeños precisados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Siempre voy a describir el problema, pero lo voy a escribir de la siguiente manera: el lugar. No necesito pues poner en el Perú, ese es el lugar. En la localidad, no sé, pues en Lambayeque, ese es el lugar. En la institución educativa, en casa de Pedro, ese es el lugar. O sea, no piense que el lugar me estoy refiriendo que tiene que poner solamente en una ciudad, no. Pedro vive con su familia, no sé, pues en el cono norte de Lima, ese es un lugar. Siempre ubíquenlo, porque en la vida todos estamos en un lugar. Y eso es importante, trabajar con los estudiantes, la ubicación, dónde estamos, en el contexto. Muy bien. El hecho, problema u oportunidad, ¿no? De repente, si yo cojo la última figura de la ecología, donde todo está verde, después de esa cuarentena larga, donde ha habido menos contaminación, menos uso de energía, en fin, pues de repente es una oportunidad. O de repente tomo el tema de, no sé, pues de los conflictos familiares, ¿no? Para hablar de la inteligencia emocional. Describo el hecho. En la casa de Mateo, vamos a pensar que ese niño de ahí es Mateo, siempre hay gritos y discusiones. Mateo está cansado y empiezo por ahí. Ya escribí el lugar y el hecho, ¿no es cierto? De repente en Pacaya Samiria, que es una reserva natural, ustedes saben, estoy ubicando. O de repente en general, ¿no? En el Perú, todos los parques ecológicos hoy han reverdecido, están en su mejor momento, una oportunidad. ¿Qué estoy escribiendo? El lugar y el hecho. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Y luego puedo escribir las causas si yo quiero. No está parametrado. ¿No? Yo puedo decir, está hoy el tema ecológico en este parque nacional, Pacaya Samiria, hoy más que nunca, se respira aire fresco, ¿no es cierto? La vegetación ha florecido, el cielo está más azul que nunca. ¿Por qué? Doy la causa. Porque la cuarentena ha hecho, doy la causa. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero, doy estadísticas, profesores, tratemos de darle la mayor información a los chicos. Si yo quiero, dentro de las causas puedo dar una estadística. ¿Se dan cuenta cómo se abre el panorama? Sobre todo en secundaria, ¿no? Muy bien, pero hasta ahí solamente he escrito el problema. ¿Y yo qué hago? Llenándome de problemas o de oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo desde la escuela podemos ayudar en eso? Entonces viene el reto. Si yo tomo el tema de la casa de este niño, que le llamé Mateo, creo, yo puedo decir, ¿qué necesita esa familia para mejorar? ¿Qué crees que siente Mateo? En fin, dependiendo de lo que voy a trabajar. Preguntas retadoras. Si yo tomo el tema, el ejemplo que acabo de ver de la ecología, de repente, ¿cómo hacemos para que después de la pandemia podamos mantener, ¿no es cierto?, el ambiente limpio, sin contaminación? ¿Qué acciones podrías tomar de donde estás? Preguntas retadoras, preguntas que los obliguen a trabajar, a pensar, a investigar. De eso se trata. Si yo le pregunto lo que me va a contestar rapidísimo con lo primero que se le ocurra, no estoy en una situación significativa. Recuerden que este problema va
generar varias sesiones de aprendizaje, porque la unidad es eso, ¿no es cierto? La unidad es una situación significativa, de ahí voy a jalar varias sesiones. Entonces, tiene que ser preguntas retadoras. También le puedo plantear una tarea compleja. Por ejemplo, decirles, chicos, nosotros vamos a empezar a cuidar del medio ambiente en donde estamos. ¿Cómo? Vamos a reciclar. ¿Qué haríamos para empezar a reciclar en la casa? Entonces, que me haga un proyecto, que sus tachos les ponga los letreros, que vaya todos los días viendo que todos en casa, ahora que estamos en casa, ¿no es cierto? Reciclen, en fin, una tarea compleja, ¿no? De repente, si estoy en ciencias, si estoy más grande, le pido que investigue sobre la importancia de la vacuna, cómo se genera una vacuna, ¿no? ¿Cuánto tiempo de inmunización hay? ¿Realmente un año, alguna vez en la historia del mundo se ha generado una vacuna o no? O sea, no sé. Tareas complejas. No le puedo dar tareitas sencillas, profesores, que lo va a hacer en un 5, entonces eso no es retador. Actuaciones complejas, también le puedo pedir que a partir de eso él haga un debate, que exponga, que no sé, que haga un sociodrama. Depende de ustedes, el poder del maestro. Ahí ustedes van a decidir qué puede hacer, pero esta es, profesores, la forma en que se debe redactar. Yo les voy a poner un ejemplo. Pueden variarlo, pero siempre tienen que tener estas partes, ¿ya? El lugar, el hecho, el problema o oportunidad. Pónganle los datos que ustedes quieran. Las causas, si quieren pónganle alguna estadística, no lo sé. Siempre el reto. Si ustedes solamente me escriben el problema, ahí no estoy retándolo al estudiante, ahí no estoy generando aprendizajes. El aprendizaje se genera cuando le planteo el problema y le digo, ahora piensa en la solución. Eso es lo que le estoy diciendo. Y le planteo las preguntas retadoras, les planteo las tareas complejas, les planteo lo que van a hacer. Muy bien. Entonces, pensando en eso, yo les he puesto acá un ejemplo, ¿ya? Yo solo voy a leer. Y le he cambiado un poco. En los últimos años, miren todo lo que yo les digo. El uso de celulares en el Perú se incrementó considerablemente. Según una encuesta de Ipsos Perú, el 81% lo utiliza para revisar sus redes sociales, el 80% para llamadas y el 41% para informarse de las noticias. Antes de la pandemia, un alto porcentaje de estudiantes de nuestro colegio contaba con celulares. Yo lo he ubicado, estamos en el Perú, estamos dando encuestas peruanas. Sigo ubicándolo, ¿no? Antes de la pandemia, un alto porcentaje de estudiantes de nuestro colegio contaba con celulares y los utilizaban principalmente para comunicarse con sus amigos y familiares, para acceder a redes sociales y para los videojuegos. Uno de los grandes problemas que enfrentábamos, estamos en el pasado, era que no existía un control del uso de celulares, pues se utilizaban en forma indiscriminada en cualquier lugar y circunstancias, hasta en el propio salón de clase. Generalmente con fines sociales, convirtiéndose en un distractor. Incluso se había presentado un proyecto de ley en el Congreso para prohibir el uso de celulares en horarios de clase. Que eso es verdad, se presentó el año pasado, no el anteaño, el 2019. Ya describí el problema. Clarísimo, con un montón de data, ¿no es cierto? Ya escribí el contexto, pero no he puesto el problema, ya eso lo teníamos antes. ¿Y ahora qué pasó? Entonces yo voy al problema u oportunidad. Sin embargo, hoy, como consecuencia de la pandemia y con la educación virtual, en muchos casos el celular se ha convertido en el aula de clase. Profesores, para pensarlo, ¿eh? ¿Vamos a seguir prohibiendo celulares después de esto? ¿No? En este contexto, el uso de celulares por parte de estudiantes se convierte en una oportunidad. Yo le estoy diciendo que esto es una oportunidad para el aprendizaje cuando ya sea presencial. Eso es lo que yo estoy presentando. Miren, una problemática que se convirtió en una oportunidad. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué he hecho? He descrito el contexto y he contado el problema. ¿No es cierto? O la oportunidad. Pero no he puesto el reto. Y ahí el estudiante, ¿qué hace con eso? ¿Qué le estoy planteando? Entonces, pongo mi reto. En este contexto, ¿se debe prohibir el uso de celulares en el aula de clase? Le pregunto a los chicos. A ver, chicos, ¿por qué? Argumenten, cuéntenme, no sé. ¿Cómo potenciar el uso de celulares como una herramienta de aprendizaje de parte de los estudiantes? ¿Qué harían ustedes para que sea una herramienta, chicos? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo utilizamos? Eso también puede ser una pregunta para los maestros, ¿no? Ya. ¿Cómo determinar el uso adecuado de celulares en las aulas de clase con una intención pedagógica? ¿Cómo hacemos, chicos? Si yo quiero trabajar esto, ¿cómo te serviría el celular? Que ellos piensen todos los usos que le pueden dar. ¿Cuál es la relación entre el uso de los celulares y el desarrollo personal? Hoy tiene mucho que ver, ¿no? O sobre todo en la pandemia, ¿no? La única forma de comunicarse es con los celulares. Entonces, profesores, ¿cómo hacemos que el celular sea parte realmente del aprendizaje del estudiante? Y puedo agregarte un montón más de preguntas. Yo he utilizado preguntas retadoras. Yo le puedo pedir, escribe un proyecto, hace un proyecto que es más grande, ¿no? Un plan
para el uso de celulares adecuado dentro del aula de clase? ¿Qué cosa tendríamos que hacer? ¿Qué actividades podría desarrollar con el celular? ¿Cómo podríamos manejarlo? Que ellos mismos nos cuenten, a ver qué piensan. Porque cuando volvamos, el celular ya no lo vamos a poder prohibir nunca más, ¿no? O sea, imagínense, ya no podremos hacer eso. Después de esta experiencia, es imposible. Hay que regularla, hay que hacer que sea una herramienta. Muy bien. Esta es una situación significativa. Quiero hacerla más chica, la hago más chica. No hay problema, no es el tamaño, profesores. Es que tenga todo lo que debe tener, ¿ya? Entonces, la estructura tiene que ver con tener esas partes que les acabo de decir que son 3. La ubicación, ¿no es cierto? ¿Dónde sucede? El problema, la oportunidad, el hecho que quiero comentar. Si quiero le pongo las causas, una estadística, lo que quiera. Y el reto. El reto no siempre son preguntas. El reto puede ser una tarea compleja, ya lo saben. ¿Qué aspectos sirven como referente? El ciclo y el grado de los estudiantes. Lógicamente, yo le tengo que poner un reto que está a la altura, pues estoy en 5º grado de primaria, estoy en 2º grado, estoy en 5º de secundaria, el reto cambia, ¿no es cierto? Y la situación también. Las competencias, capacidades y desempeño precisado que se va a trabajar. Por eso hoy que ustedes van a hacer un ejercicio sobre esto, porque de ahí es parte de la unidad. Yo como hago la unidad no tengo mi situación significativa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a mirar primero el anual, lo que ustedes mismos han propuesto, que conste, es su trabajo. Ustedes mismos han propuesto, han dicho, en esta unidad voy a trabajar esta competencia, esta capacidad, este desempeño precisado. Y eso tienen que hacer, profesor. Yo siempre les digo eso a mis maestros. ¿Quién planifica? Ustedes. Muy bien, cumplan lo que planifican, o sea, mínimamente. Ustedes planifican. Entonces, hay que tener ese compromiso de cumplir lo que planificamos. No, yo sí soy una defensora así absolutamente convencida de que cada profesor tiene que hacer sus sesiones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esos colegios que le dan todo hecho y el profesor simplemente es un ejecutor de algo que no entiende, de verdad. ¿No? Que hacen mucho los colegios grandotes, que tienen un montón de sedes y no hay ahí, ¿no? Un trabajo más particular. Los contextos son distintos, ¿no? Sin decir nombres, pero ¿cómo hago esos colegios que están en todas partes, que pertenecen a un consorcio, y la misma clase están haciendo en Lima, en Huánuco, en Huancayo y en Iquitos? Y el contexto, y las competencias, la situación significativa, y etcétera, etcétera. Perdimos toda la mirada de competencias, profesores. Entonces, eso de verdad es muy grave, perder esa mirada de las competencias. Entonces, tenemos que dar esa mirada clara de qué es lo que voy a conseguir. Ustedes ya lo tienen claro porque lo han puesto en el anual. ¿Qué errores comunes debemos evitar? Yo les pongo esto porque siempre ha pasado. Lo he visto muchas veces en mi práctica, en mi experiencia pedagógica. A ver, a veces el profesor escribe las condiciones, el contexto, pero no explica el desafío o reto. Le presentó toda la problemática, pero no hay ningún reto a los estudiantes, ningún desafío, ninguna pregunta, ninguna tarea. Eso no puede pasar. Y revisen sus situaciones significativas. Caemos mucho en eso. Por ejemplo, expresar lo peligroso de la pandemia COVID-19. Estamos viviendo una pandemia terrible que el contagio. Ya, perfecto. ¿Y cuál es el reto? Se explica la situación, pero no se aclara, no se precisa el reto que será asumido por los estudiantes. Entonces, miren bien su situación significativa. Tiene que tener las 3 partes que acabo de indicarles. Se propone el reto como desafío para el docente y no para el estudiante. Recuerden, el reto es para el estudiante. Por ejemplo, yo digo, los estudiantes no están motivados con respecto a la lectura. ¿Y eso lo van a solucionar ellos o lo tiene que solucionar el sistema educativo, el maestro, no sé, el colegio con algún proyecto de lectura, en fin? ¿Quién lo puede solucionar? ¿Ellos? ¿No? ¿Qué van a hacer ellos? O decirles, por ejemplo, los chicos no demuestran identidad nacional. Y decirles eso a ellos, ¿qué sucede? Solamente eso no nos ayuda a solucionarlo. De repente hay que ver cómo hay la intención pedagógica y social y de todas las áreas lo trabajamos. Entonces, muchas veces el reto que propone el docente el reto que se propone en la situación significativa no es para el alumno, es para el docente. Piensen, es lo que ellos pueden hacer. Nosotros también tenemos nuestro propio reto, pero no están ahí en la situación significativa. Cuando se propone actividades demasiado complejas para los estudiantes, no perdemos la mirada del grado en que están y le pedimos cosas que realmente no pueden hacer, porque no tienen los saberes previos, porque necesitan un acompañamiento, porque no están listos, etcétera, etcétera. O cuando le ponemos cosas demasiado fáciles, no les ponemos condiciones, le pido que haga una investigación y el chico ¿qué hace? Copia y pega del Google.
Como yo no le he dicho, ¿no es cierto?, más o menos dónde debe buscar, qué páginas académicas debe buscar. A ver si cierran, por favor, el micro en algún lado. Muy bien, gracias. No les hemos dado ninguna referencia, no les hemos dicho que tiene que utilizar la bibliografía, por ejemplo, en secundaria, entonces el que hace copia y pega. O sea, muy bien. Entonces, profesores, ya sabemos cuál es la estructura, ya sabemos qué cosa tenemos que hacer, y lo que quiero ahora es hacer un tallercito. Porque de acá a hoy vamos a hacer, esto les voy a dar, profesores, son 9:14, 15 minutos, para que el grupo me genere una situación significativa, ojo, mirando lo que han hecho en el anual de la primera unidad. Porque ahorita, después de esa situación, vamos a hacer toda la primera unidad. Así bien bonito, pero necesitamos la situación significativa. Entonces, si yo dejo de compartir, ustedes tienen en la plataforma, que yo ya lo subí, acá está. Dice taller 6, situación significativa, ¿ya? Entonces simplemente lo van a abrir, y como lo van a abrir, profesores, y van a trabajar esa situación significativa, por favor, ¿ya? Van a trabajar eso, y la situación significativa tiene, acá está, esto es lo que van a bajar, simplemente. Ya esta hojita, dice diseñando situaciones significativas. ¿Por qué? Porque de acá parte, profesores, la unidad. Mañana revisaremos la unidad y vamos a ver cómo de un problema parte el proyecto. Y cuando hagamos experiencias de aprendizaje que quiero hacer con ustedes, ¿no?, que es algo nuevo, no estaba en la planificación, pero yo sí me interesa mucho, es un tema que está muy en toda la normativa, necesito que sepan qué es, y no es tan complicado tampoco. Y también va a partir de una situación o reto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haga, ¿no es cierto?, en el segundo nivel de planificación, el primero es la unidad, el anual, va a tener que empezar con una situación auténtica, profesores, de la vida cotidiana. Es necesario que ustedes sepan hacerlo. Un proyecto también tiene lo mismo. Va a tener una ubicación, la problemática, ¿no es cierto?, con todos los datos que quieran agregar, y un reto. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Para qué hacen el proyecto? Una situación o reto, como le llaman, también. Hacer esto es muy importante, porque me va a permitir realmente trabajar competencias, conectar la realidad con mis propósitos de aprendizaje. Es esto nada más, quiero que lo hagan rapidito, pero ojo, no creen cualquier situación. Miren porque así se trabaja en realidad, miren su primera unidad del anual, miren qué competencias han puesto en esa primera unidad y más o menos qué situación me ayuda a desarrollar esas competencias, con esos desempeños generales, porque están de generales. Entonces, miren, la situación significativa no es al azar. Si yo no les digo eso, ustedes van a crear un montón de situaciones, pero en la realidad yo tengo que hacer que esa situación calce con lo que voy a trabajar en la unidad. Entonces, no es crear situaciones así al libre albedrío. La situación tiene una condición. La condición es que responda a eso que ya planifiqué. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de hacerme una unidad, yo tengo que saber qué competencias, qué capacidades, qué desempeños precisamos. Si yo trabajaría con el formato que nos da el Estado, imagínense, tendría que buscar ahora qué hago, de dónde saco. Yo ya lo tengo. ¿Dónde? En mi anual, con el formato que estamos trabajando. Entonces, por favor, profesores, voy a pedirle a Franco que nos pase a los grupos. Acá tenemos 4 grupos, ya ustedes saben quiénes son. Por favor, mire, son 9:18, a las 9:35, 9:35, porque vamos a 2 minutos para irnos a los grupos, vamos a volver. Y vamos a ver, son 4 equipos, que me lean su situación significativa, porque de ahí parte la unidad. Si no está bien planteada, no vamos a poder jalar la unidad, ¿ya? Vamos a los grupos entonces, voy a dejar de compartir. Franco, por favor, a ver si nos vamos a los grupos. Gracias. Por supuesto, profesora. Gracias, Franco. Cuando ustedes pusieron el título de la unidad, ustedes están haciendo alguna referencia ya a la situación significativa. ¿Se dan cuenta? No es que sale del aire. Yo cuando ya puse el título de mi unidad, de alguna manera, yo decía, a ver, vamos a ver cómo lo manejo. Porque yo no puedo poner el título de la unidad, una situación significativa que no tiene nada que ver con ese título. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo les pedí
en el formato del anual. Pongan el título de la unidad. De alguna manera, ustedes ya han tenido que pensar en qué situación más o menos podrían abordar. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Ahora sí, vamos a compartir. ¿Ya? Vamos a compartir el trabajo. Aquí quiero que me muestren, por favor, tengan listo dos cosas. El anual con la primera unidad para compartir y la situación significativa, para ver si hay una articulación ahí, profesores. ¿No? Porque si no, no tiene sentido. Recuerden, si ustedes tienen 8 unidades, van a tener que tener 8 situaciones significativas en el año. ¿No es cierto? Todavía tienen el título y la van creando, pero tienen que estar articuladas. Tienen que tener ahí una direccionalidad. Yo creo una situación porque va dirigido a trabajar esas competencias, esas capacidades, esos desempeños precisados. Por eso el título de mi unidad está. Esa es la lógica, ¿no? Muy bien. Vamos a pedirles entonces a todos los equipos que tengan listo el anual. Preséntenme el anual, por favor, para mirarlo rapidito. La primera unidad del anual, básicamente, ¿ya? Porque lo demás lo revisaremos en la evidencia. Y la situación. O sea, me presentan el anual, me dicen, Missy, vamos a trabajar esta competencia, esta capacidad, desempeños. Listo. El título de mi unidad es tal. Perfecto. Y luego presentan la situación significativa y la leemos juntas. Ya, la situación significativa sí me interesa mucho que la compartan para mirarla, profesores. Hay que mirarla y hacer los comentarios necesarios. ¿Para qué? Para aprender a hacerla bien. Para que de acá en adelante nunca más tengamos un problema y nunca me falte un reto y no le aumente cosas que no deben estar allí, porque a veces también nos ha pasado eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, cuéntenme, ¿el equipo número 1 está listo? Sí. Listo. Los escuchamos, profesores. Pueden compartir, no hay ningún inconveniente y nos cuentan, por favor. Voy a compartir la programación. Sí, ¿cómo no? ¿Listo? Vamos a la primera unidad, profesora, de frente, para ver qué. Ahí está, arriba, esa es. No, esto es el... Más abajo, sí, ese es el general, ese es el enfoque. Sí. Aquí Ahí está el título, ¿ah? Aquí está el título. Conociéndonos. La escuchamos, profesora, cuéntenos. Bimestres, y cada bimestre tiene 2 unidades, excepto el último que tiene una sola, porque es más corto. Ya, nuestra primera unidad es, esta no lo había mencionado, pero la programación la hemos hecho del área de comunicación para secundaria. Ya. Hemos puesto las 3 competencias, ¿no? Se comunica, lee y escribe. Y hemos considerado todas las capacidades, pero no todos los desempeños. Ya. Aquí están todas las capacidades de que se comunica, pero solamente 3 desempeños. Si mal no recuerdo, son como 5 o 6. Los otros que están aquí están considerados en las otras unidades, más abajo. Ya, perfecto. Ahora, cuéntenos su situación significativa. Un ratito, ¿cómo se llamaba su título de la primera unidad? ¿Nos conocemos? ¿Cómo se llamaba? Conociéndonos e integrándonos con alegría como comunidad educativa. Ya, perfecto. Mire, ya tenemos a dónde vamos. No es que vamos a hacer una situación así al azar. Ya tenemos una idea a dónde vamos. Lógicamente, cuando yo hago mi unidad, de repente puedo cambiar algo en el anual, pero cambio. Imaginemos que digo, no, mejor lo trabajo con esto. Perfecto, cambio el anual. Siempre vean que tengan esa relación, profesores, que esté articulado. No es que esto es inflexible, ya le puse este título, tengo que hacer eso. No, de repente yo creo otra situación significativa, pero ¿qué tendría que hacer? Cambiarlo en el anual, el título que le corresponde. Muy bien, profesora. A ver, cuéntanos la situación significativa. Bien, también soy del grupo 1, no sé si ya logran visualizar. Sí. Hemos vuelto a colocar ahí el título de la unidad, conociéndonos e integrándonos con alegría como comunidad educativa. Hemos propuesto la siguiente situación. En este último tiempo atravesamos un mal social que daña la integridad de la persona. Se han incrementado los casos de la violencia psicológica y física, trayendo consigo consecuencias severas en el desarrollo de los estudiantes a nivel individual y colectivo. En nuestra institución educativa Reina de la Paz, en el aula de primero A de secundaria, en algunos de nuestros estudiantes se han evidenciado estas conductas.
razón por la cual las formas de relacionarse se han visto afectadas al observarse estudiantes callados, no se integran con sus compañeros en las actividades y dinámicas, prefieren realizar trabajos individuales, no participan o se retiran de la sala, expresan pesimismo y desinterés. A partir de ello, formulamos o proponemos los siguientes desafíos. ¿Cómo actuamos si alguien me agrede física, verbal o psicológicamente? ¿De qué manera nos involucramos al observar que agreden a otros compañeros? ¿Qué acuerdos de convivencia consideramos importantes para lograr que todos se integren? ¿Qué actividades propondrías para mejorar estos acontecimientos en el aula? Muy bien. Muchas gracias, profesora. Déjelo ahí un ratito. Bien. A ver, mire, estás escribiéndome una situación. En este último tiempo atravesamos, dice, un mal social que nos trae, ¿no?, agresión, violencia física. Acá, primero está poniendo un poco el problema, luego pone la ubicación. No hay problema. Por eso nos sirven los ejemplos. El orden de los factores, en este caso, no altera el producto, pero tiene que estar dónde pasó eso. Está bien, es un mal social en general, pero ella me lo está ubicando necesariamente en el Colegio Reina de la Paz, ¿no? Y es más, en un aula, primero a secundaria, recontra específico, no hay problema. Si quiero dejarlo en general, porque en el Perú, por ejemplo, también es válido. En Huánuco, en Lambayeque, es válido, no hay problema. Acá me cuentan el problema de la violencia, de la agresión física, que trae consecuencias, dicen, a nivel individual y colectivo. Esto se refleja en el aula, porque al final un colegio es un poco el reflejo del país y los problemas locales que tenemos, ¿no? Y lo ponen, yo leo esto y me da la impresión que están trabajando en lo virtual, que está bien, porque dice que no abren de la sala, se retiran de la sala, expresan pesimismo, no se meten a los grupos, prefieren trabajar individualmente, etcétera, etcétera. También puede ser en lo presencial, no hay problema, ¿no? Entonces, hasta ahí, miren, profesores, tienen la parte del problema, del contexto, del problema, ya está. El problema es que los niños de ese salón de primer grado A del colegio también demuestran signos de esa situación de violencia psicológica y física. Entonces viene el desafío. Y las son las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo actuamos si alguien me agrede físico o verbalmente? ¿De qué manera nos involucramos a observar que agreden a otros compañeros? De repente aquí, profesores, podríamos hablar, si nos referimos a lo virtual, para darle más sentido del ciberbullying, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo se fastidia? Ponen la foto de una chica y lo pasan a todos los compañeros, o en el chat a veces se están fastidiando entre ellos, las cosas que nos pasan, profesores. Lo que nos pasa tiene que ser parte de esto, ¿no es cierto? Esto también puede ir ahí, ¿eh? Que de repente alguien va a exponer, un chico participe, le están poniendo algo. Ha habido casos en que han entrado al aula de Zoom o de cualquiera de las aulas y han rayado, bueno, en fin. También puede ser ese tipo de violencia. La violencia hoy, psicológica, también puede ser por internet, ¿no? También puede ser mediante las redes, mediante las videollamadas, en fin. Entonces, le pido yo qué acuerdos de convivencia consideraríamos importantes. En esos acuerdos de convivencia, profesor, estamos haciendo las normas de convivencia, pues, ¿no? ¿Y qué actividades podríamos para mejorar estos acontecimientos del aula? Muy bien. Corresponde al título de la unidad, sí. Estamos en comunicación, dijimos que íbamos a trabajar las 3 competencias. ¿Van a escribir? Sí, porque van a escribir los acuerdos de convivencia, ¿no es cierto? Yo le puedo dar, para que trabajen el EE, le puedo dar un caso sobre ciertos tipos de violencia que se han presentado en chicos de su edad, ¿no es cierto? Y por supuesto, oralmente van a expresar sus ideas. Entonces, ¿puede trabajar esto? Sí, tranquilamente. ¿Pertenece a la unidad? Sí. Hay que ver luego cómo estos profesores se van a convertir en sesiones. Recuerden que en la unidad yo voy a decir qué sesiones voy a trabajar. ¿Se dan cuenta cómo nada está suelto? No hay cabos sueltos en la planificación. Todo está absolutamente integrado. Muy bien. Entonces, agradecemos al grupo número 1. Gracias, profesora, muy amable. Suban su trabajo, por favor. ¿Ya? Vamos con el grupo número 2. A ver, vamos con el grupo número 2. Cuéntenos cómo ha estado trabajando. Paz y bien, Liliana, compañeros, nosotros estamos trabajando, el equipo número 2, estamos trabajando teniendo en cuenta desde el enfoque transversal,
que vamos a trabajar en el colegio y que es institucional el enfoque integral, la formación integral de la mujer con los valores que se van a desarrollar. Teniendo en cuenta nuestra primera unidad se titula, nos reconocemos como parte importante de la familia y la sociedad. Entonces, de allí nosotros vamos a trabajar, y esto sí, Liliana, la verdad que mientras estábamos elaborando, nosotros sabemos muy bien que todas las capacidades se movilizan dentro de una competencia. Sin embargo, nosotros queríamos enfocarlo más y contextualizar más nuestra programación, el desempeño, a qué capacidad es la que corresponde. Entonces nosotros lo hicimos de esta manera, ¿no? Para que ya el maestro diga, ya esta es la capacidad que voy a tener en cuenta, que voy a desarrollar más. Todas se movilizan, todas. Sin embargo, este desempeño pertenece a esta capacidad, y en esta unidad vamos a trabajar las 3 competencias, todas las capacidades se movilizan y son los desempeños que vamos a emplear, ¿no? Esto en cuanto a la programación anual. Ahora vamos a la situación significativa. Solamente decirles que así como ustedes que están en el curso, porque ustedes que son un colegio muy grande, saben que todas las capacidades se movilizan, es necesario que cada profesor lo sepa. Por eso, por ejemplo, debería ser obligatorio ponerle, ¿qué hacemos? La capacidad que vas a trabajar la pones en negrita si quieres. O en todo caso, si no manejamos bien, la movilizas. ¿No es cierto? Porque si no, de verdad, profesores que no solamente voy a quedar en obtener información, van a hacer todo. Recuerden que si no, no es una competencia. Si no se movilizan todas, no es una competencia. Lo que pasa es que yo pongo ese desempeño precisado, porque ese desempeño general ahorita todavía, porque es el que voy a evaluar. Pero tengo que manejar todas. Perfecto. Vamos a la situación significativa. Ya, a ver, dejo de compartir esto. Situación significativa, por favor, Miss Janina. En la situación significativa, estamos tomando en cuenta el enfoque transversal y nos reconocemos como parte importante de la familia y la sociedad. Y aquí tenemos, ¿no? En el Perú, durante el año 2020, el 63.2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia psicológica, física o sexual por parte del esposo o compañero, según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES. De acuerdo a estas estadísticas proporcionadas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, una de cada 3 mujeres en algún momento de su vida ha sido víctima de la violencia sexual, física o psicológica cometida por hombres. Se puede concebir la violencia contra las mujeres como un conjunto de actos que causan daño o sufrimiento de índole físico, mental o sexual, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertades, se den en la vida pública o en la privada. El aislamiento que hemos vivido desde marzo a causa de la COVID-19 no solo ha afectado fuertemente la economía del mundo. La realidad es que las niñas, adolescentes y mujeres y jóvenes que viven en espacios vulnerables se han visto obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Esta situación ha desencadenado el aumento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. La educación juega un papel fundamental para conseguir el cambio de actitud que se necesita. Ahí estamos. A ver, don Javier. Dice, para la erradicación de este problema. Esta debe promover valores igualitarios para evitar confrontaciones y hacer que no se resuelvan por el predominio de la fuerza, sino a través del diálogo. En tal sentido, es necesario que las personas aprendan a lograr su autonomía personal y los valores de igualdad, respeto y comunicación. La formación de la mujer es muy importante, pues de ella depende la familia y la sociedad. ¿Qué buscamos? Que las estudiantes tomen conciencia que la violencia contra las mujeres es una falta grave y que nada la justifica. Que concienticen a sus compañeras, a la familia y a la comunidad. Ante este contexto, nos hacemos las interrogantes. ¿Cuál es la situación de violencia contra la mujer que vive actualmente en tu comunidad? ¿Conoces cuáles son los casos de violencia contra la mujer? ¿Has observado casos de violencia? ¿Alguna vez has sido víctima de violencia? ¿Cuáles son las causas fundamentales de la violencia contra la mujer y las niñas?
¿Qué consecuencia conlleva la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Qué acciones podemos realizar para evitar la violencia contra la mujer y promover la convivencia pacífica? Desde la escuela, ¿qué acciones puedes tomar para erradicar la violencia contra la mujer? ¿Cómo debemos fortalecer su dignidad de mujer, desarrollando su autovaloración y el respeto a sí misma para la toma de decisiones que salvaguarden su integridad física, mental y emocional, que conlleven a las relaciones asertivas y resilientes? Ahí nos quedamos. Bien. Muchas gracias. Volvemos al principio de la situación significativa. Vamos a ver ahí. Miren, qué interesante porque me detallan dónde, sí, en el Perú. Me ponen datos estadísticos, perfecto. Inclusive me ponen datos estadísticos del Perú, pero también datos estadísticos de la Organización Panamericana de Salud, ¿no es cierto? Que me parecen interesantes, ¿no? Porque dice que una de cada 3 mujeres ha sido agredida alguna vez, ¿no es cierto? Perfecto. Sin embargo, miren lo que dice. Física y psicológica cometida por hombres. Pero acá hay una definición que no debe estar ahí. ¿Se puede concebir la violencia contra la mujer? No. Yo estoy presentando un hecho. Recuerde, hechos, contexto. Esta es una definición. Acá me está explicando qué es la violencia. Precisamente voy a hacer todo eso para que ellos lo averigüen, para que ellos... ¿no? Ya, entonces, ahí sacamos esto. Desde, ¿se puede concebir la violencia? Hasta acá la sacamos. Porque esta es una definición que no me ayuda. Yo le estoy dando un problema. Muy bien. Sigo con el problema. Abajo sí. Todo eso de acá está privada, hay que sacar. Hasta acá. Listo. Ahí lo sacamos. Listo. Ahora me está diciendo que esta situación que era terrible antes de la pandemia se ha convertido en una situación aún más complicada. ¿Por qué? Porque por el tema de la pandemia muchas niñas viven con sus agresores. No, hasta acá perfecto. Miren, esta situación, miren, ha desencadenado el aumento de violencia contra la mujer durante la pandemia. Listo. Pero esto de acá ya no. Acá me está diciendo la educación juega un papel muy importante. Esto no es un problema. O sea, eso puede ser una solución más bien. Entonces de acá lo puedo ir sacando. Donde dice la educación juega un papel muy importante, esta debe promover valores igualitarios. Esto no es un problema. Me está diciendo lo que de educación debe sacar hasta sociedad, debe salir. O sea, porque si no también es muy grande y le estoy dando tanta data que es lo que yo quiero que averigüe más bien. Hasta sociedad debe salir. Listo. Ahora, acá tampoco, esto que buscamos es el propósito. Tampoco va acá. No hemos dicho propósito. Hemos dicho, le planteas la ubicación, el contexto, le planteas la problemática y le planteas el reto. Entonces, de acá, miren, violencia en la mujer en la pandemia. Acá, ante este contexto, de frente, de la pandemia, ya sabemos que acá de frente. Ante este contexto, ¿cuál es la situación de violencia contra la mujer que se vive actualmente en tu comunidad? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos? Estadística, data, problemática y de frente los retos, que me parecen muy interesantes los retos. Las preguntas están muy bien hechas. Entonces, por eso ya está, las preguntas sí van. No hay ningún problema. Mientras más preguntas pongan, mientras más tareas le dejen, mejor. Hay que ir viendo. Nunca dejen una situación, menos de 3 preguntas, no. No, si son más, si son 4 o 5, está bien. ¿No es cierto? Pero menos de 3, no. Y 2, nada de textos. Tampoco qué buscamos, porque qué buscamos parte de las sesiones. No. Solamente la problemática, las causas, si quieren ponerle data para que ustedes ilustren más a los chicos, acá están le he puesto datas que están muy bien. Y por último, en este contexto, me dice que ya antes de la pandemia era un problema, ahora que están viviendo con sus agresores es peor. Entonces, en este contexto, ¿cuál contexto? El de la pandemia. ¿Cuál es la situación de violencia? Y hay preguntas muy interesantes. ¿Has observado casos de violencia? Y esa pregunta, por ejemplo, es bien potente, ¿no? ¿Cuántas historias conocerán las chicas? ¿Alguna vez has sido víctima de violencia pensando que este es un colegio de niñas, más, ¿no? De mujeres. Entonces, eso es recontra importante, por eso trabajan el enfoque también. Entonces, profesores, miren, ya está. Así ya está. Entonces, a veces traten de ponerlo solamente lo necesario. No le pongan más cosas, porque ahí, por ejemplo, cuando me definen la violencia, no, yo precisamente quiero que ella descubra qué es la violencia, y para eso va a ser toda esa unidad. Y que entienda que la educación te ayuda, es una arma poderosa contra la violencia, porque las mujeres saben sus derechos, ¿no? Y saben enfrentar situaciones complejas. No le tengo que poner acá, ella lo tiene que descubrir. O sea, traten de no poner teoría. ¿Qué hemos dicho? Problemática, con ubicación, contexto, si quieren causas, datos, ¿no? Para yo evidenciar la problemática, puedo utilizar una estadística, puedo
le pongo las causas. Y de frente el reto, ¿qué cosa vas a hacer? Frente a esta situación que le estamos planteando, todos estos retos que están abajo, están en forma de pregunta en este caso. Alineado con su anual, sí, perfectamente alineado con su anual, profesores. Entonces, a partir de acá, yo voy a crear una unidad de aprendizaje. ¿Se dan cuenta lo importante que es mirar cómo esto se va articulando? Si no, no tendría sentido. Muy bien. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Gracias. Muy, vamos al equipo número 3, por favor. Recuerden el anual rapidito y su situación de aprendizaje, ¿ya? Su situación significativa. Listo, vamos. Bien, muy buenos días maestra, buenos días con todos. Somos el grupo 3, esta es nuestra programación, ¿no? Acá está nuestra programación y nosotros acá tenemos, ¿no?, nuestra primera unidad, el nombre es Con responsabilidad y fraternidad, desde la virtualidad contribuimos en el cuidado de la casa común. Y aquí se encuentran nuestras competencias. Como lo decía anteriormente la maestra, no todas las competencias, todas las capacidades, ¿no?, se van movilizando. Esta viene a ser nuestra situación significativa. Los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa Cristo Rey, ubicado en el distrito de Los Olivos, observan en sus lugares que muchos vecinos arrojan basura a los alrededores de los parques, laderas de los ríos donde ellos viven, por lo que se encuentran muy preocupados ante el deterioro constante de nuestro medio ambiente, situación que conlleva a aparición de diversas enfermedades que ponen en riesgo la salud de los miembros de la comunidad educativa. Ante esta problemática, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones tomaríamos para concientizar a los vecinos en el cuidado del medio ambiente? ¿Qué alternativas de solución propondríamos para mejorar nuestro medio ambiente? ¿En qué lugar podríamos reciclar los desechos? Desde nuestro hogar, ¿de qué manera podríamos aportar al cuidado del medio ambiente? Para esto, realizarán entrevistas a sus vecinos y o familiares vía Zoom. Esto es más que todo para cuarto grado en el nivel primario, maestra. Ya, Gracias. muchas gracias. Se dan cuenta, profesores, está absolutamente ubicado, ¿no es cierto? El contexto, estamos en Los Olivos, estamos en cuarto grado de primaria, porque acá dice, acá está el nombre del colegio, ¿no? Y cuál es la problemática, también está, ¿no?, que muchos vecinos arrojan la basura, hay preocupación, ¿no?, por la contaminación del medio ambiente constantemente, y además traen enfermedades. La problemática está muy bien especificada ahí, hay varias cosas, ¿no es cierto? Entonces traen enfermedades, el problema es el deterioro constante del medio ambiente por el arrojo de basura, lo que trae enfermedades y hay preocupación en la comunidad. La problemática clara, el contexto también, ahora sí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos para concientizar a los vecinos del cuidado del medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer? Ellos acá tendrán que presentar un plan de acción, ¿qué hacemos? Vamos a hacer afiches, vamos a mandarle mensajes, porque ahora estamos en, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿En qué lugar podríamos reciclar los desechos? Acá me refiero a la comunidad, no lo sé, ¿no es cierto? Estamos hablando de la casa, no lo sé. Acá sí, de nuestro hogar, ¿de qué manera podríamos aportar el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo hacemos para de donde estamos, esperemos que otros lo hagan, ¿no? Eso hay que inculcar mucho a los chicos. Y yo le pido a la estudiante que antes de darme las respuestas, ¿qué tiene que hacer? Va a hacer algunas entrevistas, dice en Zoom. Estamos en el área de personal, profesora. Personal social, maestra. Personal social. Estamos cuidando el medio ambiente, estamos en el área personal social, ahí va a trabajar el construir su identidad, el convive, participa, y esto es la participación, ¿no? Ahí estamos trabajando una competencia fuerte. Muy bien. De acá van a partir las sesiones, profesor. Miren qué interesante. Mañana, porque ya sé que me va a faltar el tiempo hoy, vamos a hacer la unidad, que ya tienen de dónde partir, ya prácticamente la unidad está muy clarita, ya diseñada a grandes rasgos. Lo que mañana van a decidir es en cuántas sesiones voy a hacer esa unidad. Y para eso van a ver eso anual. ¿Cuántas horas tengo? Lógico. Yo como decido cuántas sesiones, no sé cuántas horas tengo. ¿Cuántas horas tengo en nuestra unidad? ¿Qué voy a tratar? ¿Va a ser sesiones solamente cortas o voy a hacer sesiones de 2 horas, un poco más largas? ¿Cómo? Hay varias decisiones que hay que tomar ahí. En esa unidad, ¿cuántas sesiones voy a tener de personal social, como en este caso? Voy a tener 8 sesiones, 5 sesiones, dependiendo cuántas horas tenga. ¿Y cuántas horas debo tener? No lo sé. Depende del área, de cuántas horas tenga y depende de la complejidad de lo que vas a trabajar. Eso solamente lo saben ustedes, profesores. Solamente ustedes lo saben. ¿No? Ustedes sabrán cómo van a diseñar sus sesiones dependiendo de qué, dependiendo del propósito de aprendizaje. Si son más complejos, necesito más tiempo, más tiempo. Entonces, eso van a decidir después.
Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Maestra, una consulta. Por Ay. ejemplo, este es el personal social. Si yo esta misma situación significa, bueno, la situación significativa la cojo para matemática, lo único que cambia son las preguntas. Claro. Cambian las preguntas, porque si ustedes en la unidad, todos, en primaria, todos trabajan con el mismo título de la unidad, ¿no es cierto? Y ya, claro. Lógicamente, tiene que cambiar las preguntas, nada más. Ah, ya. Esto queda tal y cual, ¿no, maestra? Solamente acá Claro, las preguntas. acá tendrían que cambiar. Ah, No sé, ya. si es de matemática, no sé cuántos, en casa cuántos kilos, no sé, de basura cree que se echen al día. ¿Tú te Ya. imaginas cuántos se irán al, no sé, a donde a los camiones de basura van y no sé Perfecto. cuánto? ¿Qué Igual pasaría? igual la actividad también, ¿no, maestra? Esto, por ejemplo, revisar link en Google, de repente diferentes otras actividades, ¿cierto? Claro, porque acá ustedes pueden, las actividades se pueden cambiar, no hay ningún Ya, problema. Ahora, si hago las entrevistas, yo podría trabajar acá estadística también, estadística ¿no es cierto? O también. sea, ustedes tienen que ir pensando, ¿puedo trabajar comunicación con esta misma situación? Sí. Le voy a pedir que revisen, que lean, por ejemplo, cuánto tiempo se demora en degradarse. Alguna vez se degrada un plástico o una pila que yo boto y van a escribir textos. ¿Puedo trabajar religión? Sí. La creación, el cuidado del medio ambiente es parte de nuestra fe. ¿Puedo trabajar arte? Sí. ¿Qué hacemos en lugar de votar, cómo reciclamos y podemos hacer? En fin, o sea, ya ahí Perfecto. no tiene límite. Nos Listo, faltaría, gracias a usted, nos faltaría el cuarto grupo, pero eso queda para mañana, ya lo apunté, porque yo acá tengo clase, ustedes también, seguro, en posición número 4, el grupo número 4 expone mañana. Yo me despido con ustedes, pero no se vayan todavía, voy a dejaros un ratito con Franco, porque quiere darles un informe de la asistencia. Franco, ¿estás allí? Sí, profesora, justo ahora les voy a compartir el reporte de asistencia.